Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban grandes bendiciones hasta su hogar, el lugar donde te encuentres viendo esta transmisión. Recibe un gran abrazo y por supuesto eres bienvenido a mi gran familia internacional. Hoy, día domingo, en el cual celebramos el Día del Señor, es un día precioso y muy adecuado para que tú también dispongas tu corazón a recibir de su Espíritu, a recibir de su palabra y por supuesto a ser bendecido por causa de su gran amor. Y hablando de ese amor tan grande que Dios nos tiene, hoy vamos a hablar acerca de un tema, de un regalo muy especial. Y ese regalo es el libre albedrío. Esto pues es una palabra que se ha formado para expresar algo que Dios nos regaló. En la Biblia se le llama como voluntad. El libre albedrío es, podemos decir, el equivalente a la voluntad. Y esta voluntad, por supuesto, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de decidir. No es tus deseos propiamente dicho, tus pensamientos o aquello que tú deseas o anhelas, sino es, mejor dicho, la capacidad que tú tienes para decidir entre una u otra cosa. Esa capacidad, por supuesto, como les digo, es un regalo que Dios nos ha dado y nos diferencia de cualquier otro tipo de creación humana, como un robot, como una computadora, a la cual tú programas y hace mayormente lo que tú deseas que sea hecho. Si no tuviéramos la voluntad, seríamos como autómatas, robots, como zombies, por ejemplo. Y esto pues definitivamente nos permite tener la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Así también nos puede ayudar para expresar o demostrar aquello que queremos, de lo que no queremos, de lo que estamos dispuestos y de lo que no. La voluntad es tan importante y ella, el regalo que Dios nos dio, es que no solo tenemos una voluntad, sino que ella es libre. Dios no interfiere con nuestras decisiones. Él nos ayuda, Él nos aconseja, pero Él no interfiere de tal forma que violenta o no respeta la voluntad de una persona. Aún así, cuando la persona esté decidiendo de manera equivocada, Dios va a respetar esa decisión. Dios va a buscar de muchas formas que esto no, si va a ser una decisión equivocada, que esto no llegue a pasar, pero si una persona quiere llegar a llevar hasta las últimas consecuencias sus decisiones, Dios no va a interferir de una manera violenta. Dios no va a manipular como lo hace el enemigo, que él sí manipula las circunstancias para que la voluntad se vea truncada, para que ella no se pueda desarrollar de buena manera y así tener una no libre voluntad. Así podemos entender que Dios es respetuoso de aquello que nosotros decidimos. Y tú puedes repetir, por ejemplo, conmigo y decir: Dios respeta mis decisiones, las buenas y las malas. Si Dios respeta mis decisiones buenas y malas, quiere decir que esta facultad, esta capacidad, este regalo que Él me dio es muy importante. Y es tan importante que yo quiero que tú me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 11, en el verso 26. El 26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Qué pasaje tan poderoso, qué versículo tan poderoso. Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Él nos permite escoger, es decir, la capacidad del regalo que Él nos dio, la voluntad de manifestar lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que deseamos, lo que decidimos, es tan importante que Él la respeta, pero Él pone todo delante de nosotros para que podamos escoger. Es decir, que la vida que hoy tenemos tiene que ver con las decisiones que hemos tomado. La vida que hoy gozas o sufres
tiene que ver con las decisiones que tú has tomado. Dios pone, como dice la Escritura, la bendición y la maldición. Otra versión dice el bien y el mal. Y tú debes escoger. Pero pastor, ¿por qué Dios haría algo como esto? ¿Por qué Dios no solamente me da un deseo para el bien? Y es que debo decir que la voluntad va a manifestar aquello que está dentro de ti. Si tus decisiones no están bien dirigidas, es porque tu pensamiento, tus sentimientos no están dirigidos hacia aquello que es correcto. Aquí ya vamos a empezar a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, la bendición de la maldición. Para eso sirve la voluntad o el libre albedrío. Entonces, al tener esta capacidad, también viene hacia nosotros una responsabilidad. Viene un derecho de poder elegir, pero también viene una capacidad de ser responsables por nuestras decisiones. Y esto es algo muy importante en toda la vida de cualquier creyente. Una persona no puede andar por el mundo pensando que Dios es un genio que se frota una lámpara y sale de aquella lámpara y concede deseos. Dios no es así. Dios quiere bendecirnos. Él tiene un plan para bendecirnos, pero nosotros tenemos decisiones por tomar. Entonces algunos toman decisiones correctas y mantienen su decisión correcta. Recibe a Jesús en el corazón, quiere seguirlo, empieza a congregarse, a participar en las actividades de la iglesia, a involucrarse, a saber más de Dios. Pero hay decisiones que podrían estar estorbando a aquellas otras. Hay decisiones que no son tomadas y que son contrarias a lo que tenemos del lado de la bendición. Entonces esto lucha entre sí, pero la responsabilidad no es de Dios, porque luego ora y dice, Señor, ¿por qué me va de esta manera? Habría que revisar las decisiones que se están tomando. Por eso es tan importante esa libertad de manifestar nuestra voluntad, nuestra decisión. La voluntad se manifiesta a través de decisiones. Así lo puso el Señor. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú debes escoger. Pero mira lo que dice Deuteronomio 30, versos 19 y 20. Son los 19, disculpe. 19. El 19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Una vez más, Dios pone al hombre a elegir. Te he dado a elegir. Aquí le habla claramente. Dilo aquello que tú quieres. Decide aquello que tú anhelas o que crees que es lo mejor. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Es una decisión del hombre. No es una decisión de Dios. Dios ya decidió. Él decidió el bien para ti y para mí. Ahora hay que ver qué es lo que la voluntad o lo que hay dentro de nosotros, que es manifestado a través de la voluntad, logra decidir o quieres decidir. Hay cosas que son agradables para el hombre, pero no lo son para Dios. El hecho que a mí me guste, que yo lo quiera o que yo lo anhele y decida por ello, no quiere decir que sea agradable a Dios. Entonces, el tener nosotros la voluntad nos da esta capacidad tan importante, porque ella es una puerta para la vida y para la bendición. Te lo voy a decir una vez más. La voluntad es una puerta para la vida y para la bendición. Por eso es tan importante. No solo es de que Dios quiere saber, a ver, hijito mío, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que dice tu corazón? No solamente porque Él se interesa en nosotros, sino porque de ella va a depender si tú decides abrir la puerta de la vida y de la bendición o de la muerte y la maldición. Depende de ti. Por lo tanto, el libre albedrío o la voluntad, ese regalo tan precioso que Dios nos da, opera por medio de nuestras decisiones, abriéndonos a las puertas de la vida y de la bendición, o lo contrario.
La voluntad o libre albedrío también demuestra o le muestra a Dios y a las personas aquello que hay dentro de ti. Hay personas que dicen decidir o querer algo, pero sus decisiones son contrarias a lo que dijeron. Sigue la decisión. Ahí está la verdad. No las palabras puede decirse cualquier tipo de palabras, pero aquellas que van a decidir o las decisiones son como delatores del corazón o del interior del hombre. Las decisiones revelan las verdaderas intenciones del corazón. Es bastante hermoso lo que Dios nos ha regalado, porque por un lado nos permite tener bendición, pero a la vez nos hace responsable de aquellas cosas que decidimos. Una cosa más que debo de agregar es que también la bendición es parte fundamental del amor. La bendición también, ¿verdad? Pero la decisión o la voluntad o el libre albedrío es parte del amor. Pastor, ¿y cómo es esto? Es bien sencillo, porque no puede existir un amor violentado. No puede existir un amor donde se force, donde se violente, donde se intimide, donde se manipule, donde se busque que la otra persona le ame a uno. No se puede. Se puede buscar tener una relación o un ambiente en el cual yo controlo por medio de estos elementos, por medio de estas cosas, pero a eso no le podríamos llamar amor. Por eso Dios busca que nosotros le mostremos nuestro amor de manera voluntaria, de manera libre, no por medio de amenazas, aunque Él sabe que si no decidimos por su camino, no nos va a ir bien. Él de todas formas respeta, porque Él anhela que la decisión sea voluntaria. Y quiero ponerte unos ejemplos que nos van a ilustrar de mucho mejor manera esto que estamos hablando. El primer ejemplo que vamos a usar hoy es el ejemplo de Caín. Él está allá en el libro de Génesis, tú puedes leer los versículos 7 y 8. Pero en el versículo 7, después de que presentaron aquellas ofrendas, Dios se acerca a Caín y le dice, pero ¿por qué te pones de esta manera? ¿Por qué estás así molesto? ¿Por qué te enojas? Si hicieras el bien, ¿no te iría bien?, le dice. Y si hicieras lo mal, y si no lo hicieras, de todas formas el pecado ya está ahí esperando a tu puerta. Y el pecado está listo para atraparte, pero tú te puedes enseñorear de él. Aunque desees obtener eso que tiene, tú puedes enseñorearte de él. Eso, en otras palabras, fue lo que le dijo Dios a Caín. Y esto le permitía a él tomar una decisión. Se recuerdan ustedes que se molesta muchísimo, y entonces en lugar de tomar una buena decisión, él busca otra decisión. Ya les voy a decir cuál, y tú lo sabes. Él tiene esta oportunidad de decidir. Dios le puso delante: si haces bien no te va a ir bien, si haces bien no serás exaltado, pero haciendo el mal, el pecado está a la puerta y tú puedes dominarlo, pero aunque tu deseo sea hacer ese mal acto o ese pecado, tú puedes dominarlo. Eso fue lo que le dijo Dios. Le puso el bien y el mal delante. ¿Sabe qué escogió Caín? Escogió el mal. Y dice el versículo siguiente: y llamó a su hermano al campo. Y usted sabe el resto de la historia. En el campo lo mató. Decidió por el mal. Él manifestó lo que había en su interior por medio de su voluntad. Ahora bien, no todo el tiempo decidimos lo que queremos, porque la voluntad bien dirigida o cumpliendo el propósito que Dios, por el cual Dios nos la dio, era elegir entre lo correcto y lo incorrecto, no entre lo que yo quiero y lo que no quiero. Eso es diferente, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. No entre quiero esto o quiero otro, es parte de la voluntad, pero lo que el plan de Dios para la voluntad de nuestra vida era poder escoger aquello que era correcto. Por eso Dios advierte siempre y le puso a Caín: aquí está lo bueno, aquí está lo malo, escoge. Él escogió lo malo y ya vemos las consecuencias que él tuvo por esa decisión.
También quiero ponerles otro ejemplo, un mal ejemplo, los hombres en los días de Noé. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque a estos hombres les fue anunciado el diluvio por 100 años. Eso fue lo que tomó, el tiempo que tomó Noé y sus hijos en construir el arca. Aunque él definitivamente les hablaba, les decía, cuando les preguntaba, él les comentaba, pero solo el hecho de que él estuviera construyendo esto ya les anunciaba a ellos que algo estaba pasando. Y dice que la gente se burlaba de él. Su decisión fue, ellos tuvieron una oportunidad, su decisión fue seguir viviendo su vida como la vivían. No creyeron el anuncio, no creyeron la predicación de Noé, y cuando llegó el tiempo, se sorprendieron. Pero ya era muy tarde para ellos, ya no pudieron cambiar su decisión. Ellos ya habían manifestado su voluntad. Cada vez que miraban el arca, Dios les ponía el bien por delante. Decían, aquí están viviendo muy mal, deben cambiar. Si ustedes quieren salvarse, deben subir a esta arca. Por supuesto, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos decidieron por el mal. 100 años Dios les anunció. 100 años Él les puso a escoger. Pongo delante de ustedes, os he dado a elegir, dijo en el libro de Deuteronomio. Y ellos tuvieron que escoger. ¿Sabe qué escogieron? Lo malo que vivían. Prefirieron seguir viviendo sus vidas como la vivían, en el pecado, y siguiendo y haciendo las cosas que no eran convenientes, y siguiendo a dioses que eran extraños o dioses falsos. ¿Y qué pasó? Pues bueno, ellos murieron. Noé decidió por el bien, por la vida, por la bendición, y él se salvó. Esos son, bueno, es un mal ejemplo y también el buen ejemplo de Noé. Pero puedo decirte también acerca de Rahab, aquella mujer que vivía en Jericó. Ella decide su voluntad al ver aquella situación. Iban a ser invadidos, un pueblo con el cual Dios estaba, porque no conocía a nadie de ese lugar. Ella, de su propia voluntad, libre voluntad, ella va y los ayuda. Y por haber hecho lo correcto, aunque no era lo que quería, si usted le pregunta a Rahab, o pudiéramos preguntarle a Rahab, seguramente ella hubiera dicho, yo no quiero que invadan Jericó. Eso hubiera sido su deseo. Pero al ver esto que estaba sucediendo, ella hace lo que era correcto. ¿Y qué fue lo que decidió? Ayudar al pueblo de Dios. Y entonces ella es salvada y su familia con ella. Todos murieron, menos Rahab y su familia. Y tiene un regalo especial, que ella también forma ser parte de la genealogía de Jesús, es decir, de los antepasados o de donde Jesús desciende. Así vemos también otro ejemplo de Ruth. Y esta mujer tiene la oportunidad de regresar a la tierra de su esposo, pero después de que él falleció, su suegro, su cuñado, y solo se queda con su suegra. Y tienen que regresar. Al llegar allá, pues obviamente ellos no tenían ya nada en aquellas tierras. Por lo tanto, tienen que empezar de cero, ver cómo trabajaban para poder comer. Y conociendo la suegra, Noemí, a las personas de aquel lugar, le da el consejo de que busque hacerlo en el campo de buscar comida o de cegar el trigo que estaban cegando en aquel momento, en el campo de un pariente. Él se llamaba Booz. Al final, pues ustedes saben, ella la ayuda para que se pueda casar con Booz, en resumidas palabras, y de esta manera que le vaya mejor. Entonces Ruth, siendo una mujer alrededor de unos 40 años, ella podía decidir. Booz era un hombre acaudalado, rico. Era un hombre también con una buena posición dentro de la sociedad, influyente. Él era un hombre eminente, una persona importante en el lugar donde él vivía, pero era un hombre mayor. Los estudios dicen que él podría tener entre 70 y 80 años. Es decir, que lo que hizo Ruth, y era un hombre soltero, ¿verdad? Nunca se había casado. Lo que hizo Ruth, en aquel momento ella tenía esa decisión por tomar. Si buscaba un hombre de su edad, uno más jovencito, que quizá pues podría ser más interesante a sus deseos, me refiero a sus deseos como mujer, pues nadie lo hubiera juzgado.
pero sigue el consejo de su suegra y permite que aquel hombre, permite que se pueda a desarrollar una relación con aquel hombre que era un poco mayor, o bastante mayor. Y al final, pues efectivamente, ellos se casan, rescata o redime a Ruth, beneficia a Noemí y toda la vida les cambió. Ellos regresaron sin nada de Moab, de donde venían, pero en la tierra de Israel, ellos reciben aquella bendición. ¿Cuál fue la bendición? Les cambió el estado económico, les cambió el estado también en el cual estaban, me refiero, sin poder tener ni siquiera un pedazo de tierra, y no hablo de lo económico nada más, sino que ellas eran como extranjeras, hacía mucho que se habían ido y regresaron después de un buen tiempo. Por lo tanto, no tenían nada en aquella tierra. Y al recibir las voz, Él les coloca en una nueva posición. Y tiene un regalo especial también. Ese regalo especial es que ella también es pariente o antepasada del rey David y como consecuencia de nuestro Señor Jesús. Ella es la bisabuela, se vuelve la bisabuela del rey David. Todo esto por elegir de la manera que era correcta. Entonces, vemos que la voluntad es esta capacidad tan importante que nos permite tener la bendición o no tenerla, o escoger algo que no queremos. Pero quiero ponerles un último ejemplo, y este es con nuestro Señor Jesús. Y este ejemplo está en el libro de Mateo capítulo 26. Acompáñenme. Mateo 26, 36. En el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en este pasaje hay cosas muy preciosas e importantes. Jesús está a punto de enfrentar las peores horas de su vida, o las peores horas de la vida de cualquier persona. Es decir, nunca nadie tuvo momentos tan difíciles y tan duros como los tuvo el Señor Jesús aquella noche, aquella madrugada y el día siguiente. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía desde hacía mucho tiempo. Él había dicho de que era necesario de que Él muriera. Él había dicho de que iba a ser entregado en manos de gentiles, que iba a ser entregado en manos de pecadores, que era necesario que Él muriera para que pudiéramos nosotros tener vida, o pudiéramos recibir otra bendición de parte de Dios, una diferente bendición a la que se estaba recibiendo en aquel momento. Jesús lo sabía, Él mismo lo había dicho, pero llega el momento cuando se acerca todo esto que Él empieza a comprender o comprende plenamente lo que iba a suceder. Y esto dice la Escritura que lo entristeció y lo angustió. Es decir, este es un momento muy importante donde podemos ver que Jesús era como nosotros. A veces pensamos que Jesús seguía estando en su forma de Dios y por lo tanto nada de esto le causaba ningún efecto, pero nada de esto terrenal. Pero no fue así. Lo que Él estaba a punto de vivir fue tan terrible
que le causó suma tristeza y gran angustia. Jesús estaba muy, diríamos hoy en día, muy estresado, preocupado y afligido en ese momento, porque lo que estaba por pasar era muy fuerte, era muy difícil por enfrentar. Y él empieza y hace una oración que Dios le contesta. Bueno, Dios no se la contesta aquí en la Escritura, sino se la contesta con lo que sucede. Pero él manifiesta lo que había dentro de él y dice: Señor, si es posible que yo no pase por esto, le dice. Este es el deseo de Jesús. Sí, por supuesto, en este momento Jesús, él no quería ir a la cruz, ese momento. Pero él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y le dice: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces él viene y retoma, él manifiesta su deseo, pero lo retoma y le dice: pero lo que tú quieres es más importante que lo que yo quiero. Si se puede, le dice, si está dentro de tus posibilidades, si tú puedes hacer algo extraordinario, haz que esto no suceda. Pero si no es posible, pero es mejor que se haga lo que tú quieres a lo que yo quiero. Y dice que él volvió a orar. No vamos a hablar de lo que sucedió en medio, aunque también otro día podríamos platicar acerca de ello. Pero vuelve a orar después de ir a buscar a sus discípulos y verlos dormidos, y los insta a que oren para que no entren en tentación. Y dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí hay otra palabra importante, una frase importante muy conocida: hágase tu voluntad. Muchas personas dicen: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero realmente ahí hay requisitos que tenemos que comprender. Número uno, cuando uno dice que se haga tu voluntad, uno debe saber cuál es la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos esta frase solo para desentendernos de la responsabilidad, desentendernos de la decisión y decir: bueno, que sea lo que tú querrás, no importa que sea, pero lo que tú querrás. Eso no es precisamente lo que sucedió aquí. Jesús sí sabía cuál era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era distinta a lo que Jesús quería. Entonces había dos voluntades. En otra ocasión hablamos de dos voluntades, pero en este momento Jesús tiene que tomar esa decisión y dice: pero que se haga tu voluntad. Jesús tenía una voluntad, él tenía la capacidad de elegir, tenía libre albedrío. Él pudo haber dicho: Señor, mira, de verdad no lo voy a hacer, mi voluntad es no hacerlo, mándame a rescatar, manda una legión de ángeles para que me rescaten de todo este problema. Pero él decidió no hacerlo con tal de hacer la voluntad del Padre. Jesús decía: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Él mismo lo decía, pero en este momento él esas palabras que dijo las tiene que hacer valer, porque dijo: yo como, yo me alimento de hacer la voluntad del Padre. Y efectivamente lo hizo así, pero tuvo que enfrentar su peor prueba, y en este momento él tiene que decidir entre una y otra, y él decide hacer la voluntad de Dios. Todo este relato que estamos viendo fue en un huerto, digámoslo así, como un jardín, en el Getsemaní. Curiosamente, aunque sabemos que el curioso está de más, es un huerto en el lugar donde el hombre manifestó su voluntad en contra de Dios, en el huerto del Edén. Allá en aquel huerto, Adán, el primer Adán, él vino y dijo: que no se haga la voluntad de Dios, se va a hacer la mía. El hombre, más allá de haber comido del fruto, se rebela, como lo hizo Satanás, en contra de Dios al imponer su voluntad sobre el mandato de Dios. Hoy en día eso se mira muy común. Pareciera que no importa, no, hermano, pida perdón y ya estuvo. Y sí, efectivamente, si una persona se arrepiente, pide perdón, dice la Escritura, y se aparta de aquello malo que está haciendo, alcanza misericordia. Ahí no hay ningún problema. Pero a veces pareciera que solo es un rito. Bueno, sí, que Dios me perdone y ya. Y yo sigo con mi vida como yo quiero. Y yo sigo decidiendo como yo quiero.
y yo sigo haciendo lo que yo quiero. Entonces la manifestación, las decisiones que se están tomando manifiestan la voluntad, y la voluntad, cuando es contraria a lo que Dios dice, es en contra de Dios. Por lo tanto, aquel hombre Adán, aquel primer hombre Adán, se rebeló y dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, lo que yo quiero. Y curiosamente, ya le dije, quita el curioso, Jesús en un huerto hace aquello por lo cual la voluntad está diseñada. La voluntad está diseñada para poderla someter voluntariamente a Dios. Dios la dio para que viviéramos como nosotros anhelábamos vivir, pero el hombre no lo usó bien y la utilizó para rebelarse. Y Jesús, viviendo bien, la utiliza para rendirse delante de Dios, para rendirle su voluntad a Dios mismo. Eso fue lo que Jesús hizo en aquel lugar. Él rindió su voluntad. Él dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él conociendo la voluntad de Dios, y Él lo hace de manera voluntaria, y eso hace que se abran las puertas de las bendiciones sobre Él. Por supuesto que las siguientes horas iban a ser horas muy difíciles, pero después de esas horas, después de los 3 días que Él estuvo muerto, Él resucita a una vida completamente diferente. Él vuelve a unir en sí todas las cosas. Él reconcilia en sí todas las cosas, dice la Escritura. Y no solo estoy hablando del hombre, estoy hablando de todas las creaciones, de toda la creación. Por lo tanto, lo que Él vive, dice que Dios, por lo que Él hizo, por haberse humillado hasta lo sumo, por haber rendido todo, por haber entregado voluntariamente su vida para Dios y para el servicio de los demás, Él lo bendijo como nunca nadie había sido bendecido. Le dio el mayor poder y la mayor autoridad que ninguna persona había tenido. Jesús, su nombre está puesto sobre todo nombre. Todas las cosas están sujetas a Él. No hay persona más poderosa que Jesús, solamente Dios. Y Jesús tiene este honor, el más grande honor, el ser el Hijo de Dios, el ser nuestro Salvador, el ser el Cordero de Dios, el ser nuestro sumo sacerdote. Él tiene todas estas bendiciones después que hizo lo siguiente: que se haga tu voluntad. Conociendo la voluntad de Dios, conociendo sus deseos, Él rinde su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía, siempre, pero debo conocerla. No solo debo decir, bueno, que Dios se encargue y yo me desentiendo. No, tú debes conocer cuál es la voluntad de Dios. Que tú no conozcas el plan de Dios no quiere decir que su voluntad sea distinta, solamente quiere decir que no conoces el resto o el plan, el camino que esto va a tomar. Por eso es necesario conocer la voluntad. Que las cosas no salgan como esperamos o tomen el rumbo que deseamos es muy distinto a que su voluntad sea distinta. Es decir, Jesús, Él se rinde y Él pudo haber esperado, bueno, ya está hecho. Cuando Él mismo lo dice, está hecho. Esto ya es, ya. Pero lo que iba a vivir a continuación era lo más difícil de su vida. Pero la voluntad de Dios se hizo en medio de todo este camino difícil. La voluntad de Dios se hizo en medio de todo esto que era tremendo. Al final, el resultado era el que ambos esperaban. Incluso Jesús no esperaba tanto. Incluso Jesús quizá no esperaba tanto, debo decir. Quizá Él no sabía todo lo que Dios le tenía guardado y reservado por haber permitido que Él dirigiera su barco, que Él dirigiera el rumbo que iba a tomar su vida. Así, mis amados, debo decirte que los momentos difíciles hacen difícil la decisión. Los deseos, los pensamientos son complicados y la Escritura dice que el corazón es traicionero y engañoso. Por lo tanto, el decidir con el corazón no es una buena idea. La decisión no son los deseos y no son los pensamientos. Ellos funcionan o reciben y dan información para que la voluntad, a través de ese libre albedrío que tenemos, nos permita decidir libremente. Y al decidir, generamos bendición o generamos maldición. Pero si lo hacemos de manera correcta, recibiremos recompensa y bendición.
En los momentos difíciles, en los momentos de presión, allí la voluntad se manifiesta, pero impresionantemente. Usted tiene que ver una persona en problemas o presionada, va a salir lo que realmente tiene por dentro. Y sus decisiones van a ser muy fuertes, basados en su propia voluntad. Aquí, en este momento, en esos momentos de estrés, salen las mejores decisiones o las peores decisiones. Por lo tanto, si tú estás viviendo tiempos difíciles o tiempos complicados en los que tienes que manifestar qué es lo que realmente deseas, no lo que quieres, lo que deseas hacer. Si tu voluntad va a decir por lo correcto o por lo incorrecto, por aquello que agrada a Dios o por lo que no, tú estás en un buen lugar para manifestar tu voluntad. Cuando todo está bien, es fácil decidir bien. Cuando todo está complicado, es difícil decidir bien. Por lo tanto, en esos momentos de presión pueden surgir no solo las decisiones malas, sino las mejores decisiones. Puede surgir lo mejor de ti. Busca siempre dar lo mejor. No te rindas ante el mal. No te rindas ante la presión. Da lo mejor de ti. Y voy a terminar con esto antes que oremos. Ese lugar donde Jesús estaba era el huerto de Getsemaní. Era el Getsemaní, era un monte realmente. Pero en este monte estaba este lugar. Getsemaní quiere decir la prensa de aceite. Getsemaní viene de dos palabras de origen caldeo que son tomadas por el hebreo, que era el lugar donde se presionaba, se lo voy a decir mejor en buen y coloquial español que hablamos, es el lugar donde se presiona la uva, donde se presiona el olivo para que suelte su mejor jugo. El jugo de uva, el aceite de la uva. Lo mejor del fruto sale a grandes presiones. Y Jesús mismo fue llevado al Getsemaní. Allí él fue presionado, allí él fue aplastado, digámoslo así, como se hace con la uva, cuando se pisa la uva, cuando se presiona o se comprime la oliva, la aceituna, se le presiona y esta saca aceite y la uva saca vino. Ambos son símbolos de riqueza, son símbolos de bendición, son símbolos de vino espiritual y de aceite espiritual, son símbolos del Espíritu Santo, son símbolos de la unción, son cosas preciosas. Si tú buscas más presencia de Dios, si tú buscas más unción de Dios, que su poder se manifieste sobre ti, vas a ser metido en un Getsemaní. Así, mi amado, si tú estás en medio de un Getsemaní, ten por seguro que Dios está a punto de hacer algo precioso y hermoso en tu vida. Él está a punto de subirte de nivel, Él está a punto de traerte nuevas bendiciones o llevarte un nuevo nivel de bendiciones como sucedió en la vida de Jesús. La voluntad es sumamente importante porque tú puedes decidir tomar la decisión incorrecta, decidir por la muerte, decidir por la maldición, decidir aquello que es contrario a Dios y no permitir que esta presión, que esto que estás viviendo actualmente genere grandes bendiciones por medio de tomar la decisión correcta, el someter tu voluntad a la voluntad de Dios, el hacer aquello que Dios quiere que sea hecho, el que sea lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Esa es una gran diferencia que produce grandes bendiciones. La presión nadie le gusta, que pisen a otra persona, nadie le gusta, pero es necesario pasar por momentos de este tipo para poder encontrar los nuevos tiempos que Dios nos ha preparado. Así, mi hermano, yo quiero que hoy podamos orar y permitir que Dios haga una obra preciosa en nosotros. Así que te quiero invitar que cierres tus ojos y podamos orar juntos. Amado Señor, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias Señor por tu palabra, gracias te doy por tu revelación Señor, gracias te doy porque tú nos hablas claramente. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú puedas trasladar estas palabras mías
usadas de manera sencilla y puedas convertirlas en poderosas palabras dichas por ti. Yo te pido, Señor, que lleguen a los oídos de cada una como dichas por tu propia boca y con una revelación tan clara para su vida en lo personal y para su vida también en el servicio que prestan a ti. Yo te pido, Señor, que tú puedas hablar alto y claro a cada corazón, a cada uno de nuestros hermanos, y que puedas traer ese tiempo, Señor. Señor, sabemos que hay momentos en los cuales estamos como Jesús, metidos en un Getsemaní, Señor. Y esos momentos son difíciles para cualquier persona, aún para nuestro amado Jesucristo lo fueron. Pero Él puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todas las cosas. Y Él fue también presionado de tal manera que logra entender aquello que nosotros mismos estaríamos o estamos viviendo, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que puedas traer fortaleza, que puedas traer determinación y que nos permitas manifestar nuestra voluntad, aún en contra de los deseos que podríamos tener, pero sabiendo la tuya, confiando en que la tuya es mejor, que la tuya es buena, es agradable y es perfecta, y que es necesaria para que pueda ser hecha en nuestra vida, Señor. Yo te pido que fortalezcas, que des consuelo y que levantes de tal manera que la voluntad, la decisión que han tomado de seguirte, de buscarte, de hacer aquello que te agrada, no se vea interrumpida. Algunos habían tomado la decisión de seguirte, de hacer lo que tú has dicho, de hacer aquello que es correcto, pero por causa de la presión querían desviarse, por causa de la presión querían ceder a sus deseos, a sus pensamientos. Yo te pido hoy, Señor, que sea corregido el rumbo en sus corazones, que haya una vez más un alineamiento con tu voluntad y de esa manera, Señor, permitir que esas bendiciones magníficas, preciosas, hermosas, inimaginadas y no mencionadas, Señor, vengan a su vida ahora. Señor, este tiempo se vuelva un tiempo de bendición, sea un tiempo que después de la prueba traiga abundante bendición y que haga incluso olvidar los malos tiempos o los tiempos complejos y difíciles que se han vivido por causa de tan gran amor y misericordia que manifiestas al traer esas hermosas bendiciones a la vida de cada persona que nos escucha y que anhela hacer tu voluntad. Señor, revela tu voluntad. Revela en tu voluntad en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra vida, en todas las áreas de la vida, para que podamos conocer cuál es tu plan, para que comprendamos qué es lo que tú quieres que recibamos. Y con ello, Señor, trae también un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser rendido, que puede rendir su propia voluntad, que puede renunciar a sus propios anhelos, a sus propios intereses, a su propia sabiduría o a su propia habilidad. Rendirlo de tal manera que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque todo lo que harás es de bendición, es de rompimiento, es de transformación para llevarnos a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel de relación contigo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi amado hermano, ve y busca de Dios. Pregunta, habla con Él como lo hacía Jesús. Ve y habla reiteradamente hasta que en tu corazón sea puesto ese deseo de hacer aquello que a Dios le agrada. De buscar todo lo que es bueno delante de Dios, de hacer siempre lo correcto, de enderezar tu camino, de cambiar tu decisión, pero al hacerlo, ten por seguro que Dios también te va a bendecir. Él te va a recompensar, Él te va a levantar y Él te va a ayudar. Así que estás en las manos correctas. Dios está contigo y Él anhela hacer un plan precioso en todas las áreas de tu vida. Solo permite que Él lo haga. Confía que Él hará mejor que lo que tú
puedes pensar o incluso creer. Así que gózate este domingo, busca de Dios todo el tiempo, pero empieza desde hoy mismo y verás que Él se va a manifestar a tu vida. Así también te esperamos la próxima oportunidad, a esta misma hora, por esta misma vía, donde estoy seguro que Dios continuará hablando y trayendo bendición para tu vida. Nos vemos hasta entonces.